anunciado el día de ayer y hoy al iniciar el noticiero, nos encontramos con la candidata al Congreso de la República por el partido Alianza Solidaridad Nacional Unión por el Perú, Margarita Isabel Pajares Flores, que va con el número 28. Margarita, muy buenos días, muy buenas tardes, ya casi. Un gusto tenerte en Noticias al Día. Para mí una satisfacción estar en la mañana de hoy contigo y con el público oyente. Muchas gracias. Margarita, ¿qué siente una mujer que ha sido ex decana del Colegio de Doctores en Educación, que ha estado en la Universidad Complutense? ¿Qué siente que tenga que candidatear con mucho delincuente, con mucho pájaro frutero que están llevando algunas listas? En realidad, como tú comprenderás, es doloroso, ¿no? Es doloroso ver en este espectro personas o personajes que uno ni los espera y están presentes en una candidatura y uno se pregunta, ¿pero cuál es el mérito? ¿Qué hicieron por el país? ¿Qué sus logros? Por lo menos su hoja de vida. Y bueno, nos encontramos ante una dolorosa situación en donde es el ciudadano quien tiene que decir, él es el ente importante ahora. Es que el ciudadano hoy día vota porque tiene que ir a votar, porque si no votas te ponen una multa, ¿no? Entonces hoy día el ciudadano no agarra un proyecto, una hoja de vida de un candidato y la lee. El ciudadano va a votar por obligación, no porque es una fiesta democrática, no porque voy a elegir a un candidato que va a ser mi voz en el Congreso. Sí, tienes razón, pero creo que vamos cambiando en el tiempo. Creo que el ciudadano peruano va cambiando, que estos golpes de la vida le están enseñando a que él tiene que hacer una reflexión, tiene que mirar bien a su alrededor y sobre todo hacer un estudio sincero, real de él, su familia y cómo estamos a la fecha. Y quiénes han sido quienes nos han gobernado y han estado, se entiende en estos momentos como principales artífices de todo esto en el Congreso. Y por lo tanto, él tiene la decisión final en sus manos. Por eso es que estos espacios son altamente importantes. Por eso es que yo valoro el periodismo, por eso yo valoro ese valor que tienen ustedes por sacar adelante, no es así, al país. Porque cuando ustedes hablan y cuando ustedes presentan casos que uno no lo sabe y dice, ¿quién lo hizo? El periodista, Dios mío, y ahí vemos cómo está el interior, el país, la problemática, las situaciones difíciles y ustedes llegan a donde otros no llegaron. Ese es el valioso aporte del periodismo. Por lo tanto, cuando ustedes hacen esta difusión de los candidatos, los que nos escuchan dirán, bueno, ¿tiene méritos o no tiene méritos? Este sí y este no. Ustedes son actores importantísimos, protagónicos. Margarita, ¿qué te llevó a postular al Congreso de la República? Bien, yo pertenezco a un partido. Mi partido es Unión por el Perú, Javier Pérez de Cuellar, el valor de la reserva moral que le queda al Perú, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi partido hizo una alianza muy importante con Solidaridad Nacional y Nano Guerra, un emprendedor, un académico 100%, es el candidato a la presidencia. Y cuando se hizo la evaluación de los candidatos, que han sido más de 150 candidatos que hemos participado para estas elecciones por Lima, bueno, me eligieron. Bueno, tengo una trayectoria profesional de más de 30 años, tanto en pregrado como en posgrado. He salido fuera del país por mis propios medios. A mí me ha costado estudiar fuera, ¿no? Salir de estudiar fuera me ha costado, porque yo le digo a los alumnos, lo que yo les cuento, lo que yo les digo, no es solo que lo leí, lo viví, lo vi, y esas experiencias se las traigo a ustedes. Ustedes también tienen que ser iguales, entes dinamizadores, entes emprendedores, que quieran mejorar, ¿no?, su propia problemática personal, familiar, y salir adelante. Entonces yo les hablo, como yo me dice, Margarita Corazón. Sí, Margarita Corazón, porque los quiero, pero porque cada uno de ustedes representa no solamente a la familia, representa al país. Y cuando escuchamos casos de peruanos valiosos fuera, vean ustedes lo pueden lograr. Pero la educación es todo. Me considero una banderada de la educación finalmente. No, Margarita, estamos ya a puertas de iniciar nuevamente un año escolar más en nuestro país. Y es para los padres un dolor de cabeza, y es para los padres terrible cada vez que sienten que se va acercando, porque suben los uniformes, suben las pensiones, o si tienen que mandarlos a un colegio del Estado, también es una gran preocupación porque muchos no cuentan con el dinero para llevarlos, y tenemos una educación paupérrima, la peor de América Latina. O sea, antes que estamos junto a Haití en la calidad educativa, estamos a la par con Haití, ¿no?
y esto dice mucho de nuestra calidad educativa en el país. Entonces, ¿cómo tiene que trabajar el próximo gobierno con relación a la educación en nuestro país si vamos a tener este año más deserción escolar sumada a la de los otros años? Realmente es tan deprimente ver en qué estado estamos y que cada gobierno no ha podido hacer absolutamente nada con los recursos económicos que se ha tenido para mejorar, ¿sí o no? Entonces yo siempre digo, no solo son las leyes, perfecto, pero hay que ser vigilante del cumplimiento de esas leyes. Vigilante del cumplimiento de las leyes en el sentido de recibe el alumno lo que se merece, realmente se está cumpliendo en la medida de lo que se impulsó en el Poder Legislativo. Realmente tenemos que tener una supervisión y una evaluación de todo de lo que se trabaja y de lo que se propone y de lo que se acuerda. Es en esa medida que yo digo, finalmente, en esa línea, nosotros somos entes importantes para mejorar y transformar la realidad educativa. Pero es gestión también. Me hace recordar tu pregunta cuando, por ejemplo, yo estuve en La Habana y conversaba con el secretario general de la Universidad de La Habana y me decía, mire, yo necesito, y ganaba $18, ¿ah? Bueno, hace unos años. Yo requiero una operación, me la hacen, me dice. La operación al corazón es la más costosa, no me cuesta absolutamente nada. Nuestros alumnos estudian, me dice, acá en esa universidad, pero los libros pasan de una generación a otra, de un estudiante a otro, ellos lo revisan, cuidan su material. Y entonces, ¿y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que vive? No solamente allí, sino en otros países también. La teoría con la praxis. Esto no te puedes quedar teóricamente en cuatro paredes, en un aula, si al joven, al estudiante no llevas, ¿no es así?, a ejercer su trabajo profesional. Tiene que hacerlo, tiene que vivirlo, tiene que comprometerse, tiene que haber esa mística. Por lo tanto, yo siempre digo, es gestión, pero es el compromiso de la persona con lo que hace, la responsabilidad. Cuando a mí me dan un encargo, yo tengo que cumplirlo. Yo he sido, por ejemplo, en esta labor que he realizado, he tenido bajo mi responsabilidad ser presidente de comités electorales en universidades en conflicto. Yo llegué a una universidad, recuerdo, y lo voy a decir, la Universidad Nacional de Trujillo, donde estaba en la época de un presidente, creo que cuando llegué ya estaba una radioemisora esperando por mí. Yo le dije, disculpen, primero voy a enterarme bien de lo que está ocurriendo en esta universidad y luego voy a dar, si quiere, una conferencia de prensa. Pero es una universidad tomada 4 meses, donde iban los padres, y yo estaba antes de las 8 de la mañana y no salía más de las 10 de la noche. Todo el día atendiendo a todos. ¿A quiénes? A los profesores, a los estudiantes, a los padres de familia que me venían y me decían, por favor, profesora, doctora, nuestros hijos están sin estudiar. ¿Te imaginas, Marco Antonio, ese peso que yo tenía en mis hombros? Yo como madre de familia que soy y tengo mis hijos. Y entonces decía, estos jóvenes, esta familia, que sus hijos están estudiando en esta universidad, 4 meses, todo un ciclo sin poder estudiar. Es decir, yo tengo que resolver ese problema, tengo que resolverlo. No es fácil hacer elecciones en una universidad que tiene más de 10.000 alumnos tomada, porque la lucha por el poder pero y lograr es que día es lamentable porque hay un divorcio entre las universidades del Estado con el ministerio. Hoy día los rectores, los directores de las universidades se creen dueños de una chacra. Entonces hay un divorcio terrible entre la educación y el Estado. Pareciera que no les interesara. Así es, o les interesa mucho porque quieren quedarse. Se quieren quedar años tras años. Claro, ¿no? en el caso también. de los rectores, pero en el caso del Estado pareciera que no les interesara. Totalmente de acuerdo. No les interesa. Entonces tenemos profesores que sus derechos están conculcados, no pueden ascender de ser profesores, por ejemplo, auxiliares asociados a principales, porque no me conviene que asciendas, mejor te quedas allí. Y profesores con méritos, que deberían estar sintiendo ocupando un lugar que por derecho le corresponde, Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Marco Antonio, en el sentido de hay un divorcio, no hay el enlazamiento del Estado, la universidad y la empresa. Por ejemplo, en Brasil, en Sao Paulo, tú vas y ves, Dios mío, pero ¿qué pasa con esta universidad? Tiene todo, pero es porque la empresa cree en la universidad. Entonces las investigaciones, los trabajos, los proyectos se los encargan a la universidad y a los estudiantes. Ellos trabajan y colaboran. Entonces, eso es importante y valioso de lograr y consolidar. Pero yo digo siempre, todo es gestión. Cuando yo estuve anteriormente en esta misma Universidad Nacional de Trujillo, porque yo iba invitada a hacer
clases de maestría en esta universidad antes de ser presidente del comité electoral, la primera sorpresa que yo tuve fue encontrar una maestría internacionalizada, lo que no encontraba en Lima, lo que no encontraba en San Marcos, tenía esta universidad. Entonces ellos tenían profesionales que venían de Europa a dictar clases y iban a Trujillo felices de la vida y trabajaban con los estudiantes, con los ingenieros, porque me tocó justo, bueno, yo trabajo con ingenieros, por mis cursos de metodología de la investigación me corresponde trabajar con diferentes profesionales. Y entonces yo dije, por Dios, lo que no hay en Lima capital, lo estoy viendo acá. Y se lo comunicaba a mis alumnos en ingeniería industrial, recuerdo cuando venía acá a trabajar a Lima, regresaba a Lima. Vean lo que hay. ¿Y por qué nosotros no en Lima, en una universidad pública? ¿Y por qué ellos sí, en una universidad también del Estado? Margarita, ¿cuáles son los 3 puntos principales que vas a trabajar de llegar al Congreso de la República? Bien, yo estoy comprometida fundamentalmente con la educación y en este sentido quiero una mirada diferente, quiero cambios importantes en todos los niveles, en el campo tanto de todos los niveles de la educación, porque necesitan una mejora. Definitivamente tiene que haber leyes que permitan un cambio sustancial y radical, pero con gente realmente comprometida, con mística, que realmente quiere ese cambio. Habría que comenzar por el cambio del presupuesto, de mayor presupuesto para la educación. Totalmente de acuerdo, pero que siempre presupuesto bien manejado también, ¿no? También ese es el asunto, ¿no? Porque a veces hay dinero, pero los recursos en que se utilizan. No, cero a la corrupción, lo que como dice también Nano Guerra, ¿no? No a la corrupción. Y yo soy una persona con una trayectoria impecable. Nadie se atrevería a decirme ni a darme de soborno de nada porque saben cómo soy, me conocen. Margarita Pajares se entiende un crédito, en este caso, mi valor, mi apellido es el que defiendo. Por lo tanto, mi compromiso, cuando tú me preguntabas anteriormente, es justamente por los que menos tienen, por una educación emprendedora y solidaria, de tal manera que tengamos involucrado un estudiante que crea en su institución, que crea en el Congreso, que crea en las personas como creen en mí, tantos estudiantes que me han hecho, les agradezco infinitamente, madrina de las promociones en pregrado, en posgrado, y yo valoro su trabajo, los animo a que sigan adelante, a que se apoye con créditos a estos estudiantes que merecen también salir fuera. Y la creación de una universidad se entiende macro regional. Es una universidad macro regional que involucre la estancia, el stage de estudiantes en universidades nacionales, universidades privadas y en universidades del exterior, donde la empresa esté presente. Entonces habría que hacer experiencias, no pilotos, para que se vea justamente, crean en nosotros, crean en la universidad, crean en la empresa y crean en el joven peruano, porque es lo mejor de lo mejor que tenemos nosotros. ¿Por qué la empresa privada acá en el Perú no apuesta mucho por las universidades, por el mejoramiento, como lo hacen, por ejemplo, en Europa, que están comprometidas con el desarrollo? Creo que es finalmente porque los entes encargados, rectores, las autoridades no han logrado hacer este enlace tan importante, ¿no?, con las diferentes facultades y decir, nosotros lo comprometemos con este proyecto y este proyecto se cumple, vean ustedes, porque profesionales, docentes, universitarios los tenemos, idóneos en las diferentes especialidades que ellos tienen, y de primera, porque por ejemplo yo ahora último he tenido en esta enseñanza en ingeniería geológica, en mi especialidad en lo que es metodología de la investigación científica para hacer proyectos de tesis doctorales, ingenieros ecuatorianos de muy alta calidad también. Entonces conversamos con ellos de la problemática, lo que ellos tienen, las situaciones que han vivido, el problema también que ellos han tenido con su ley universitaria, con ese artículo, para nosotros el artículo 84, para ellos otro el 77 creo, en su ley, en donde también hablan lamentablemente del retiro del profesional que tiene 70 años. Pero ellos sí les dan, se entiende, los recursos económicos para que sigan subsistiendo y manteniéndose. En nuestro caso no, Pues ahí también tenemos una lucha, ¿no es así? Porque el docente tiene que ser reconocido integralmente en todo lo que él ha aprendido, en todo lo que él ha trabajado, en su experiencia profesional, porque nos quedamos sin profesionales capacitados si es que se aplicara este artículo 84 de la ley universitaria que está, espero, en revisión. Nosotros en San Marcos estamos en estos momentos esperando la estatutaria y sobre esa base entrar a elecciones democráticas para elegir las autoridades que regirán, se entiende, los destinos de nuestra Universidad Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Sin Cotillo o con Cotillo? El doctor Cotillo ha cumplido en hacer un retiro, ¿no?, de la universidad porque así lo estaba establecido, ¿no? Así es.
Margarita, el tiempo en la televisión es tirano. Bueno, me hacen señas Sí. que ya tenemos que cortar, pero Gracias. tienes 60 segundos para que te dirijas a todos los amigos que se están viendo a esta hora y les puedas decir por qué tienen que votar por Margarita. Gracias, muy amable. Bien, gracias Marco Antonio. ¿Por qué votar por Margarita Pajares número 28? Porque toda mi vida la he dedicado a un trabajo responsable, a un trabajo comprometido, con mística, y siempre he tenido las felicitaciones de los entes correspondientes, en este caso de la Asamblea Nacional de Rectores, de las instituciones en las cuales he trabajado, de mis propios alumnos. Por lo tanto, además digo algo adicional, que yo considero que es importante que exista la meritocracia. Y así como los profesores evaluamos a nuestros estudiantes y ellos nos evalúan también a nosotros, también los congresistas deben ser evaluados. Por lo tanto, cumples, te quedas. No cumples, bueno, pues un paso al costado. Porque es un cargo público, ¿sí o no? Porque es vocación de servicio. Y yo quiero trabajar, ¿se entiende?, con toda esa mística que tengo, con toda la experiencia que he logrado en el tiempo y ponerla a disposición de todos y cada uno de ustedes. Y descentralizar el Congreso, porque yo no estaré en cuatro paredes en el Congreso, no, yo voy a ir a cada lugar y a cada sitio donde pedí tu voto. Dime, ¿he cumplido? No he cumplido. Dime qué falta, qué es lo que no he hecho. Entonces quiero llevarme esa satisfacción. Margarita Pajares, por el apellido, porque por mi padre que me lo ha dado, que sea reconocido. Y porque quiero, como yo le digo a mis alumnos, tienes que trascender, no pasar por pasar. ¿Qué hiciste? Esta es mi obra. Este es lo que hizo, este es lo que he hecho, y que me recuerden por lo que hice. Porque un día nos vamos todos, pero quiero que me recuerden de esa manera. Y mis hijos también, y mi familia también. Muy bien, Margarita, muchísimas gracias por haber estado en Noticias al Día. Espero que no sea la primera ni la última vez que te tengamos por acá, conforme vaya avanzando la campaña. No, 60 días arduos todavía faltan y quedan para Así es. ir capturando el voto de los electores. Amigos, ha sido la candidata al Congreso de la República por el partido Alianza Solidaridad Nacional, Unión por el Perú, Margarita Pajares, con el número 28. Lean las propuestas, escuchen a los candidatos, que es lo más importante antes de votar por cualquier chauchilla que se está presentando hoy día al Congreso. ¿O no, Margarita? Sí es, Marco Antonio. Necesitamos Totalmente gente honrada, convencida. gente comprometida con el trabajo Necesitamos congresal. periodistas como tú y como todos los que están en nuestro medio, darles las mejores oportunidades también a ustedes, se merecen lo mejor, las mejores leyes también para ustedes. Muchísimas gracias, Margarita. Ha sido Margarita Pajares. Nosotros, antes de irnos a la pausa, quiero saludar a un